Este es el 25º video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra a cargo de la arquitecta Carolina Rainero. En este caso, y continuando el trabajo con la unidad 6, vamos a ver cómo hacer el desarrollo de superficies curvas. Es importante recordar que el desarrollo es la representación de un objeto tridimensional en un plano en donde nosotros ubicamos cada una de las caras al lado de la otra para verlas todas en verdadera magnitud. Solamente en el caso de superficies curvas vamos a poder realizar el desarrollo cuando estas son de simple curvatura. Y en los casos que nosotros habíamos estudiado en el video anterior son el cilindro y el cono. En este sentido vamos a comenzar a trabajar con el desarrollo de un cilindro. Vemos que acá tenemos las proyecciones de un cilindro recto de base circular, una vista isométrica, y para poder empezar a trabajar con el desarrollo, lo primero que vamos a tener que tomar es la medida de la generatriz, la altura de dicho cilindro. Para eso, vemos que en la vista frontal la vamos a tener en verdadera magnitud, debido a que todas las generatrices de este cilindro las vemos como un punto en la vista superior, en la proyección horizontal. Por lo tanto, en esta proyección, la frontal, la vamos a ver en verdadera magnitud. Esa medida la trasladamos. Acá vamos a tener la medida de la generatriz o la altura del cilindro. Y luego, el otro dato que necesitamos es el perímetro de la base, que es el que vamos a desplegar para poder tener toda la cara lateral de dicho cilindro sobre un único plano. Para poder tomar la medida de dicho perímetro, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula del cálculo del perímetro de una circunferencia, que es pi por diámetro. Esa medida la vamos a desarrollar perpendicular a la generatriz que teníamos, recordando que la base era perpendicular a las generatrices, porque estamos trabajando con un cilindro recto, y de esta manera vamos a completar las dos dimensiones que va a tener el desarrollo o la superficie lateral de dicho cilindro. Si nosotros completamos el rectángulo, vamos a tener dicha superficie con la altura, esta que tenemos acá, y como lado mayor vamos a tener el perímetro de la circunferencia. Para poder completar dicho desarrollo tenemos que agregar las dos bases que cierran esta superficie cilíndrica. Y las vamos a ubicar en dos extremos, pero entendiendo que la podemos ubicar en cualquier punto del perímetro de la base, que son esta recta que tenemos acá y esta recta que tenemos aquí. Continuando con los tipos de cuerpos, vamos a ver cómo desarrollar un cilindro truncado. En este caso está truncado mediante un plano proyectante vertical, que es el que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es generar el desarrollo de la parte que tenemos por debajo de dicho plano, hasta la base inferior. Para eso, lo primero que hacemos es obtener la verdadera magnitud de dicha sección, esta que tenemos acá. Recordemos que la verdadera magnitud la obtenemos generando un cambio de plano paralelo a la proyección del plano cuando se ve como una recta, lo tenemos acá. Y luego lo que vamos a hacer es dividir a la base en 12 partes iguales. Esta división, que nosotros la estamos haciendo acá en 12, se podría hacer con más o con menos secciones. Si nosotros la hacemos con más secciones, vamos a obtener un desarrollo más preciso. Mientras que si lo hacemos con menos secciones, la precisión de nuestro desarrollo va a disminuir fuertemente. Creemos que 12 es un buen número como para poder dividir el cilindro, de manera de obtener varios puntos que nos permita a nosotros generar el desarrollo. Entonces, si nosotros seccionamos dicho cilindro mediante estos 12 planos, lo que vamos a obtener son 24 puntos. 12 sobre la base inferior y 12 sobre la sección que se produce mediante el plano de truncamiento. Entonces, vamos a nombrar estos puntos. Vemos que tenemos, por ejemplo, el punto 1, 1 sub 1, que es este que tenemos acá, el 2 y el 2 sub 1, el 3 y el 3 sub 1, que cuando lo representamos en la vista frontal vamos a tener el punto 1 en la base inferior y el punto 1 sub 1 en la base superior, que está generada por el plano que trunca el cilindro. Entonces vamos a tener el punto 1 segunda, 2 segunda, 3 segunda, 4 segunda, 5 segunda, etc. Y acá arriba vamos a tener el punto 1 sub 1 segunda, 2 sub 1 segunda, 3 sub 1 segunda, y así hasta llegar al punto 12 en la base inferior y el punto 12 sub 1 segunda en el plano de truncamiento. Una vez que tenemos estos puntos, procedemos así.
empezar a realizar el desarrollo, en donde vamos a ubicar de nuevo la altura de la generatriz, la vamos a ubicar completa, ya que tenemos la medida original de nuestro cilindro, y de nuevo perpendicular a dicha recta vamos a ubicar el perímetro de la base, que acá lo estamos desarrollando nuevamente como una recta. Una vez que tenemos este perímetro, que es este que tenemos acá, vemos que si acá lo dividimos en 12 partes iguales, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a dividir en 12 partes iguales, en donde la generatriz que pasa por el punto 1 es tanto la primera como la última generatriz, entendiendo que cuando nosotros volvamos a cerrar este desarrollo, la primera generatriz tiene que coincidir con la última. Una vez que tenemos ubicados estos puntos, vamos a tener que ubicar la distancia que hay entre cada uno de los puntos que tenemos marcados en la base inferior hasta los puntos que tenemos marcados en la sección producida por el plano. O sea, la distancia que hay entre 1 y 1 sub 1, la distancia que hay entre 2 y 2 sub 1, y así hasta la distancia que hay entre 12 y 12 sub 1. Como estas medidas en esta proyección las tenemos en verdadera magnitud, y de eso nos damos cuenta porque en esta proyección se ven todas las rectas como un punto, y si nosotros hacemos un cambio de plano, acá las vamos a ver en verdadera magnitud. Si nosotros tomamos las medidas que tenemos en esta vista frontal, las podemos trasladar directamente a nuestro desarrollo. Entonces, la distancia de 1 a 1 sub 1 la trasladamos aquí. La distancia de 2 a 2 sub 1 la trasladamos aquí. La distancia de 3 a 3, 1 la trasladamos aquí. Y así hacemos con los 12 puntos, entendiendo de nuevo que el primer punto tiene que coincidir con el último. Una vez que tenemos marcado todos estos puntos, vamos a trazar la curva que une dichos puntos, recordando que es una curva que pasa, una curva continua que pasa por estos puntos y no una sucesión de rectas que tienen como quiebres los puntos que nosotros estamos delimitando. Trazamos la curva, cerramos y vamos a tener así el desarrollo lateral de este cilindro truncado. Si nosotros le agregamos las dos bases, tanto la base inferior como la base que se genera por el plano de truncamiento, vamos a obtener el desarrollo total. Entendiendo que la base de dicho cilindro, la base inferior, puede estar ubicada en cualquier punto, ya que todos son puntos del mismo perímetro. Pero la base superior, la base que se genera mediante el truncamiento, no puede estar ubicada en cualquier lado, en cualquier posición, ya que vemos acá, por ejemplo, que el diámetro mayor que tiene esta elipse coincide con los puntos 7 sub 1 y 1 sub 1. Por lo tanto, el diámetro mayor en el desarrollo puede solamente estar ubicado en el punto 7 o en el punto 7 sub 1 o en el punto 1 sub 1 que está aquí o aquí. Si nosotros lo queremos ubicar a partir del punto 8, 9, 10, 11, 4 o 3, tenemos que buscar el eje que une dichos puntos. Entonces, a partir de ese eje lo podríamos ubicar en cualquier lugar. Pero obviamente lo más conveniente es siempre ubicarlo a partir del eje mayor o, en su defecto, del eje menor. Bien, el segundo caso de estudio con el que vamos a trabajar para hacer el desarrollo es el cono. En este caso, el cono, de nuevo, representado mediante sus proyecciones ortogonales y mediante una isometría, es un cono recto de base circular. Entonces, para poder generar la verdadera magnitud, vamos a necesitar la medida de la generatriz, que es esta que tenemos acá. Recordemos que aquí esta generatriz la vemos en verdadera magnitud, porque en la vista superior se ve como una recta paralela a la línea de tierra, que es esta que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros podemos trasladar esta medida a nuestro desarrollo, entendiendo que el punto este es el punto O y este punto es el que pertenece a la base. Para poder desarrollar la base, que sería el perímetro de esta base, acá ya no la podemos representar como una recta perpendicular. Primero porque la generatriz no es perpendicular a dicha base. Y además porque todas las generatrices no son paralelas, sino que confluyen a un punto. Por lo tanto, la superficie lateral de un cono la vamos a desarrollar como un arco de circunferencia. Por lo tanto, nuestro perímetro de la base, cuando lo querramos desarrollar, lo vamos a hacer mediante un arco de circunferencia, que lo vamos a calcular mediante un ángulo. Y ese ángulo va a ser igual a el radio de la base, este que tenemos acá, por 360 grados, que es una constante, dividido la medida de la generatriz.
Esto nos va a dar una medida angular, una medida en grados, minutos y segundos, que vamos a trazar desde este punto hacia este lugar, y cuando tengamos el ángulo vamos a cerrar con la misma generatriz que comenzamos. O sea, esta generatriz es la misma que tenemos aquí. Una vez que tenemos generado el desarrollo lateral de dicho cono, lo completamos con la base circular que tenemos en este cono, que puede estar ubicada de nuevo en cualquier punto del perímetro, y así vamos a tener el desarrollo total de dicho cono. Para poder ahora encontrar el desarrollo de un cono truncado, que es el último de los ejemplos que vamos a ver, vemos en este caso que dicho cono está truncado por un plano proyectante horizontal, que es este que tenemos acá. Y de nuevo, para poder comenzar a resolver el desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la verdadera magnitud que produce dicho plano. En este caso, volvemos a hacer un cambio de plano paralelo a la proyección del plano cuando se ve como una recta, como vemos aquí. Y luego volvemos a dividir la base del cono en 12 partes iguales. De nuevo, vale la pena repetir que puede ser en 12, puede ser en 8, puede ser en 4, puede ser en 24 o en 50. Obviamente, a medida que mayores divisiones tengamos, más preciso va a ser el desarrollo que nosotros podamos realizar. En este caso lo dividimos en 12 nuevamente, que es un número bastante razonable que nos permite obtener una curva bastante precisa. Entonces, en este caso, los puntos que vamos a obtener sobre la base son 12. Y los puntos que vamos a obtener por seccionar dichas rectas que unen los puntos de la base con el punto O, el vértice de la pieza, solamente van a ser los que intersecten al plano que trunca dicho cono, que en este caso son 3. Vemos que el segmento 1O, el segmento 12O y el segmento 11O, que tenemos de acá hasta acá, de 12 a O y de 11 a O, son los únicos 3 segmentos que cortan, las únicas 3 generatrices que cortan al plano. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta lo cortan. Por lo tanto, esas van a quedar exactamente iguales. En la intersección de estas generatrices con el plano que trunca el cono, vamos a obtener los puntos de intersección, que son el punto 1 sub 1, que tenemos aquí, el punto 12 sub 1 que vamos a tener aquí, y el punto 11 sub 1 que vamos a tener aquí. Fíjense que en nuestra vista frontal es la intersección que existe entre la sección producida y la generatriz que pasa por el punto 11, 12 y 11 respectivamente. Una vez que tenemos ubicados esos puntos, vamos a comenzar a resolver el desarrollo. Que de nuevo, vamos a comenzar con la verdadera magnitud de la generatriz, que en este caso la podemos volver a obtener desde la vista frontal. Vamos a trazar el ángulo mediante el cual vamos a hacer el desarrollo de la cara lateral. Este ángulo lo vamos a medir igual que en el caso anterior, el radio por 360 dividido en la medida de la generatriz. Y luego, estos 12 puntos en los que dividimos nuestra base los vamos a trasladar al desarrollo. En este caso, a diferencia de lo que hicimos con el caso anterior, vamos a comenzar con el punto 2, para después seguir con el 3, el 4, el 5 y concluir con el 1 y el 2. De esta manera nos queda el desarrollo de esta manera. Es importante destacar que nosotros podemos comenzar desde cualquier punto, pero es importante, de nuevo, terminar en el mismo punto que comenzamos. Una vez que tenemos ubicadas todas las generatrices que pasan por cada uno de los puntos en los que dividimos la base y lo unimos con el punto O, hay dos puntos que son importantes de detectar, que son los puntos donde el plano, este plano que tenemos acá, el plano que trunca al cono, intersecta la base de dicho cono, que son este punto que tenemos acá y este que tenemos aquí. Fíjense que estos puntos están entre el punto 2 y el punto 1 y entre el punto 10 y el punto 11, y para poder trasladarlos a nuestro desarrollo necesitamos medir esas medidas en verdadera magnitud, obviamente. Pero ojo, porque no necesitamos la recta que une los dos puntos, sino el arco de circunferencia que une los dos puntos. El que va de 10 al punto y el que va de 2 al punto. Por lo tanto, si nosotros tomamos estas medidas, la medida que hay de 2 al punto y la medida que hay de 10 al punto, las podemos trasladar al desarrollo. Fíjense que el primer punto está entre 2 y 1. Entonces tomamos la medida y la trasladamos de 2 a 1. Ahí. Y la segunda medida, esta que tenemos aquí, la medimos desde 10 a 11. Entonces de 10 a 11 tomamos el segundo punto.
Una vez que tenemos ubicados estos dos puntos, vamos a encontrar los tres que nos faltan, que son el 1 sub 1, el 12 sub 1 y el 11 sub 1, que obviamente van a estar el 1 sub 1 sobre la recta o sobre la generatriz que pasa por 1 y llega a O, esta que tenemos aquí. El 12 sub 1 va a estar sobre la recta que une 12 con O. Y el punto 11 sub 1 va a estar sobre la recta o sobre la generatriz que une 11 con O. Para poder tomar estas medidas, las tenemos que tomar obviamente en verdadera magnitud. Cosa que, en este caso, de las tres rectas, solamente una la tenemos en verdadera magnitud. Vemos que acá la generatriz que pasa por 1, la vemos proyectada en la vista superior como una recta paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, en la vista frontal va a estar en verdadera magnitud. La distancia que hay entre 1 y 1 sub 1 la tenemos en verdadera magnitud. Mientras que la que va de 12 a 12 sub 1 y la que va de 11 a 11 sub 1 no las tenemos en verdadera magnitud. Entonces, para poder encontrar esas verdaderas magnitudes, una posibilidad sería realizar un cambio de plano paralelo a dichas rectas. Si nosotros hacemos un cambio de plano paralelo, vamos a obtener la verdadera magnitud de cada una de las rectas. Pero en este caso, como estamos trabajando con generatrices de un cono recto, simplemente si nosotros trazamos rectas paralelas a la línea de cambio de plano sobre el punto 12 sub 1 y el punto 11 sub 1 hasta intersectar una generatriz que esté en verdadera magnitud, nosotros podríamos encontrar la verdadera magnitud de dicha distancia. Es como si nosotros giráramos este cono a partir del eje del mismo, hasta ubicar la generatriz 12O u 11O en una posición donde la veamos en verdadera magnitud, ya que todas las generatrices son iguales. Entonces lo que necesitamos destacar es dónde está el punto 11 en la generatriz en verdadera magnitud y dónde está el punto 12 sub 1 en la generatriz en verdadera magnitud. Entonces trazamos estas rectas paralelas a la línea de cambio de plano y tomamos las medidas sobre la generatriz en verdadera magnitud, que es esta y es esta distancia. Entonces, esta medida, que es la medida que hay desde 11 a 11 sub 1, la trasladamos aquí. Y esta medida de acá hasta acá, que es la medida que hay desde 12 a 12 sub 1, la trasladamos aquí. Las medidas de 1 a 1 sub 1 ya la teníamos en verdadera magnitud, la volvemos a trazar y ahí unimos los puntos mediante una curva que de nuevo nos va a delimitar la sección producida en la superficie lateral. El desarrollo así queda completo en su porción lateral y para completar el desarrollo total agregamos la base truncada mediante el plano, que es esta que tenemos acá, y agregamos la sección producida por dicho plano a partir de este punto. De esta manera sí vamos a tener el desarrollo total de dicho cono. Esto fue todo por esta clase. Gracias.